tengo el gusto de presentarles a la doctora María Luisa Sandoval. La doctora estudió matemáticas aplicadas en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Pertenece al departamento, al área de análisis numérico y modelación matemática, y sus temas de interés son métodos computacionales en ciencias aplicadas en ingeniería, precondicionadores y sistemas de ecuaciones SPAS, elemento finito y dinámica de fluidos y flujo peatonal. Y hoy la doctora María Luisa nos va a hablar de modelación de fluidos y cómputo científico. Adelante. Gracias. Bueno, ok. Básicamente, como les mencioné en el resumen, lo que quiero es plantearles los últimos temas en los que he estado trabajando de dinámica de fluidos y cómputo científico, y a partir de eso plantearles algunos proyectos de investigación o proyectos de tesis. ¿Sí? Están aquí algunos alumnos de análisis, algunos que tengo en el curso de análisis numéricos que en un año tienen que elegir proyectos de tesis, ¿no? Entonces la intención es aprovechar para ir mencionando qué es lo que estoy haciendo. ¿Okay? Entonces básicamente voy a empezar con simulaciones de pruebas de trazadores. Simulación de pruebas de trazadores más o menos las llevo trabajando 4 años. Son 2 tesis, tesis de maestría, lo que les voy a enseñar. Transporte en polvo en una tubería es un proyecto que empezamos a practicar con un profesor de IPH, el doctor Alberto Soria. Él me propuso este tema y bueno, está pensado para chicos de licenciatura, para proyectos terminales, a ver si les interesa. Después hablaré algo del problema de Poisson en paralelo, es un tema que estoy trabajando con otro chico de maestría, y finalmente un proyecto al cual estamos iniciando con otro chico de maestría, que es, estamos en una red de matemáticas, en una red conformada por gente de Tabasco, del CIMAD, de la UNAM, de Guanajuato, de Guadalajara, etcétera, etcétera. Formamos una red de matemáticas aplicadas y estamos trabajando en un proyecto de inundaciones y bueno, plantearles ese tipo de proyectos. ¿Ok? Entonces básicamente es lo que pienso mostrarles. El primer tema es la simulación de pruebas de trazadores. Este tema lo planteó el doctor Manuel Coronado del IMP, y básicamente es modelar las pruebas de trazadores en yacimientos de petróleo. Ha trabajado en este tema Gabriel Escobar, que ya terminó la tesis, Simón Grande, que está por terminar la tesis. Y bueno, ¿en qué consiste? Imagínense que tenemos un yacimiento de petróleo y que tenemos un pozo inyector y varios pozos productores. Entonces le llamamos recuperación primaria cuando se abre un pozo y con la misma presión que hay, que tiene el yacimiento, con esa misma presión sale de alguna manera, con ayuda por cierto, el hidrocarburo, y a eso se le llama recuperación primaria. Cuando la presión baja, una vez que ya está explotado el pozo petrolero, cuando la presión baja, entonces es necesario inyectarle un poco de agua para empujar al hidrocarburo y sacarlo. A eso se le llama recuperación secundaria, y una vez que eso ya no funcione, entonces viene la recuperación mejorada, que consiste en cambiar las propiedades de la roca o cambiar las propiedades del fluido que se está utilizando. Pueden hacer espuma, puede ser otro tipo de cosas en donde cambian las propiedades y ya pueden recuperar lo que quedó pegado en la roca. Esta recuperación secundaria y mejorada, hay varios yacimientos que tenemos en México que están en esta etapa. Entonces, por muchos años se invirtió
dinero para hacer esa recuperación secundaria, y eran muy importantes las pruebas de trazadores. En escasos 2 años o 3 años que ha cambiado la política del Pemex, pues ahora es abrir más petróleo, es abrir más pozos petroleros, y ha cambiado un poquito la política en cuanto a sacar lo que queda en los yacimientos. Entonces, ¿en qué consiste una prueba de trazadores? Inyectan un pulso de trazador, lo inyectan al medio poroso, lo dejan reposar y lo extraen de pozos productores o lo extraen del mismo pozo. Son diferentes pruebas que se hacen. Y después lo que hacen es, no tiene aquí, bueno, después lo que se hace son pruebas de surgencia. Una vez que está el pozo, que ya metieron el pulso del trazador, se empieza a extraer de los pozos productores el flujo, y entonces construyen gráficas de tiempo contra concentración que son las gráficas de surgencia. Empiezan a ver esto. Entonces, este es el tiempo, esta es la concentración del pulso de trazador, y dependiendo de cómo sea esta gráfica, pueden predecir qué hay adentro. Pueden decir, por ejemplo, qué canales de comunicación tienen, pueden decir cuál es la porosidad, cuál es el coeficiente de retraso, cuál es el espesor de la capa productora. Ya hay muchos estudios en donde con esto ustedes pueden de alguna manera decir cómo está abajo, porque ya se hicieron muchos estudios de campo. Entonces, esa sería la importancia de pruebas de trazadores. Una prueba de un pozo a varios pozos tarda años. Una prueba de un pozo y sacarlo en el mismo pozo tarda meses. Cortar la producción de un pozo es muy costoso. Por lo tanto, se están yendo por pruebas de un solo pozo. Entonces, si nosotros queremos hacer la simulación de estas pruebas de trazadores, lo podemos hacer en 3 etapas en un solo pozo. Inyectamos, dejamos reposar y extraemos el pulso de trazador para ver estas gráficas de surgencia. Solamente la tesis de Gaby consistió en hacer la primera etapa, la etapa de inyección de fluido. Para eso necesitamos calcular primero la velocidad, encontrar la presión y después la velocidad. Una vez que tengamos la velocidad, calculamos la concentración. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque la masa del pulso de trazador es muy pequeña comparada con el fluido que se inyecta, con la masa del fluido que se inyecta. Cuando nosotros tenemos eso, podemos separar lo que es el flujo de la parte de concentración. Toda esta parte física, pues tienen que tener una asesoría fuerte de un especialista. En este caso, el especialista es manual, es físico, ¿no? En la parte de trazadores. Entonces, para eso utilizamos la ecuación de continuidad para un medio poroso, donde phi es la porosidad, rho es la densidad. Si la densidad es constante, encontramos esta ecuación a lo que se le llama la ecuación de continuidad para un flujo incompresible con densidad constante. Después existe una ecuación de laboratorio, que es la ecuación de Darcy, en donde la velocidad es igual a la permeabilidad entre la viscosidad y es proporcional al gradiente de la presión. Si a esta ecuación le sacamos la divergencia, lo que encontramos y lo sustituimos acá arriba, más bien si esta ecuación la sustituimos acá arriba, lo que encontramos es este problema, que es un problema elíptico. ¿Sí? Es un problema elíptico para resolver, en donde necesitamos darle condiciones de frontera. Estas son las condiciones de frontera, pero aquí son más fáciles de explicarlas. Decimos que en esta pared, en estas paredes, no hay flujo, no atraviesa el flujo, y todo lo que entra, el caudal que entra, es el caudal que va a salir. Esto lo escribimos aquí. El caudal que entra es el caudal que sale. Y no hay flujo en
en las paredes. Entonces con eso encontramos la presión, con Darcy encontramos la velocidad. Una vez que tengamos la presión, encontramos la velocidad. Y una vez que tengamos la velocidad, ya podemos calcular la concentración del trazador. Esta ecuación se trabaja a través de la advección y la dispersión. La ecuación de advección-dispersión no estacionaria, y tenemos que dar condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Vamos a decir, hacemos un pequeño truquito, metemos el pulso del trazador tantito, inmediatamente en un instante después de que se inyecta, lo empezamos a modelar a partir de que está en la zona del medio poroso, y pedimos que no salga el flujo, y vamos a suponer que es tan grande el dominio que no llega la concentración aquí es cero, no llega el pulso a esa zona. Entonces todo esto va a ser diferente de cero, y obtenemos estas condiciones de frontera, y como depende del tiempo tenemos que dar una condición inicial que va a ser esta forma, un pulso del trazador. Entonces una vez que ya tenemos eso, utilizamos la técnica que ustedes prefieran para discretizar. Puede ser diferencias finitas, elemento finito, aquí se puede utilizar toda la herramienta que ustedes quieran, volumen finito, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue utilizar elemento finito. ¿Qué es lo que hace elemento finito? Observen que para que encontremos soluciones de estas ecuaciones, de este operador diferencial, pues tenemos que pedir que sé que es la solución, pues al menos tenga dos derivadas, ¿no?, que sean continuas. Entonces lo primero, no siempre se tienen soluciones muchas propiedades de la solución, no le podemos pedir tanto, continuidad que sea C2 es mucho. Entonces lo que hacemos es debilitar el espacio donde vamos a encontrar la solución. Vamos a trabajar en un espacio de dimensión finita sobre el dominio que estemos trabajando, y a este espacio de Sobolev, le vamos a pedir que las soluciones sean solamente cuadrado integrables, cuyas derivadas sean, en el sentido de distribuciones, sean cuadrado integrables. Es lo único que le pedimos. Entonces una vez que pedimos esto, la solución puede vivir en este espacio con propiedades menos fuertes que la clásica. Y para encontrar una solución numérica, lo que hacemos es proyectamos esta solución, ¿sí?, la proyectamos sobre un espacio de dimensión finita. Entonces a este espacio de dimensión finita le podemos llamar Bn, y este punto que está aquí es la proyección, o si quieren U, la proyección de U sobre el espacio Bn. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace Galerkin. Lo que hace Galerkin es, el método de Galerkin es, una vez que tienen un espacio de dimensión infinita, lo proyectan sobre un espacio de dimensión finita, y lo que van a encontrar es la proyección, no es la solución acá, sino lo que encuentran es esto, numéricamente. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se ha hecho todo el siglo pasado? Lo que hicieron fue encontrar la proyección de U sobre Bn como una combinación. Usamos nuestra álgebra lineal. Esto lo puedo escribir si yo conozco una base de este espacio, la base desde i igual a 1 hasta n, de constantes por la base. ¿Están de acuerdo? Elemento finito es un método ad hoc para encontrar estas funciones base de una manera sistemática, bonita, sencilla, con mucha teoría atrás, y decir quiénes son estas constantes. Estas constantes, si nosotros tenemos nuestra solución, que ya lo quise, si nosotros tenemos que U es la solución que va de R a R, pues la solución vive, la gráfica de la solución vive en R2.
Entonces lo que vamos a tener es esta gráfica. Entonces elemento finito lo que hace es, una vez que discretizaron, pues se encuentran estos puntos. Y una vez encontrados estos puntos, interpolan. Y ya está. ¿Ok? Entonces, estos puntos es U en quién? El X1. Y le llamo U1. Este es X2. Y lo que estoy encontrando es U en X2. Elemento finito, lo que te hace es decir que estas constantes son estas. Esas son. ¿Sí? Eso es lo que es elemento finito. Una vez que hacen toda esta teoría, entonces discretizan y llegan a un sistema de ecuaciones. Van a llegar a un sistema de ecuaciones donde esta parte que está aquí, es la matriz, esta es la incógnita en el paso de tiempo n+1 y esto es el vector independiente que depende del paso de tiempo anterior. Yo conozco aquí la solución y encuentro el siguiente paso de tiempo. Una vez que tienen encuentran el siguiente paso de tiempo. ¿Cómo? Resolviendo este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber análisis funcional, saber ecuaciones diferenciales, saber análisis numérico, por cierto, análisis numérico, álgebra lineal numérica para resolver estos sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, más o menos para ubicar qué necesitan en esta área. ¿Ok? Si nosotros queremos ver los resultados, estos son la información que se utilizó de un yacimiento petrolero, de un pozo, que por cierto no se puede decir cuál es, y todo se trabajó con MATLAB, ¿sí? Todo se hizo con MATLAB. Entonces solamente les enseño los resultados. Esta que está aquí es la presión, es la zona de disparos. Esto era nuestro dominio que tenemos. Esta es la presión con un zoom. Como se darán cuenta, la presión es muy importante al principio y después baja totalmente la presión. Este es el campo de velocidades donde se ha agrandado los vectores iniciales para que se marque bien qué forma tiene. Y si se fijan, es muy débil el campo de velocidades conforme se aleja de la zona de disparos. Eso provoca que la dinámica vaya cambiando. La dinámica, nosotros queremos saber cuál es la dinámica del uso del trazador. Si nosotros cambiamos los parámetros, pues observen aquí, por ejemplo, si yo lo cambio, va cambiando y lo que está cambiando es la dispersión. Entonces la dinámica va cambiando dependiendo de los parámetros. Se hizo un análisis de parámetros en la tesis. Esta es otra tesis en donde ahora queremos, la mayoría de los pozos, bueno, tenemos algunos pozos que son estratificados, que cambian por capas. Entonces, se utilizó este modelito, un flujo bipolar. Ahora se va a inyectar el flujo hasta formar este flujo bipolar, ya que entró y sale, ya que se formó el bipolo. Entonces ahora sí se inyecta el pulso de trazador y el pulso de trazador tiene que salir aquí se inyecta, aquí se extrae, y eso es lo que se tiene que modelar, ¿ok? Simular. Entonces pensamos que vamos a partir por capas. A cada capa le estamos dando su porosidad, le estamos dando una dispersión y le estamos dando una permeabilidad. Ahorita estamos pensando en permeabilidad y difusión constante para que sea más fácil, ¿no? Cuando ya hablas de tensores ya se empieza a complicar las cosas. Tenemos el campo de velocidades y Simón no me pasó el pulso de trazador, más bien no se lo pedí, y ahorita estamos haciendo el análisis con diferentes parámetros. ¿Cuál sería lo siguiente? Lo siguiente es
Pues darle dirección a la permeabilidad, decirle que la permeabilidad es un tensor en 3 direcciones, decirle cómo se va a, si tienen un cubo, cómo va a ser la permeabilidad aquí con respecto a la capa que tienen acá, con respecto a cada una de las caras. Entonces, si le damos esas direcciones, pues ahora se va a complicar más el modelo y esa sería la siguiente fase, que sería pensar en la dispersión en 2D como un tensor, o 3D, una dispersión variable, y siguiendo el curso del trazador ya con una técnica que se llama adaptividad, que va cambiando la malla según vaya cambiando el fenómeno. Eso sería para doctorado. Y algo, digamos, más sencillo de modelar, pero con otra metodología, es lo propuesto por Alberto Soria. En este caso, a Alberto Soria en el IMP le propusieron utilizar la misma tubería que tenía, de alguna manera, la misma tubería que tiene, y van a poner un polvo, van a abrir una compuerta, van a tirar un polvo, que ese polvo va a cambiar las propiedades de algo, ¿sí? Y lo que quieren hacer es modelar el comportamiento de este polvo. Una vez que abren la compuerta, sale el polvo, viene el fluido, lo avientan y tienen que ir modelando cómo se comporta ese polvo. Eso ellos lo quieren hacer con un paquete que se llama ANSYS. Por cierto, ya hasta tuvieron aquí, ya dieron hasta un curso de ANSYS para hacerlo. Esta es una gráfica de ANSYS. La intención de Alberto Soria es entender, más bien mi propuesta es entender en qué metodología se está basando el ANSYS para explotarlo bien. Si ustedes conocen bien la metodología, ustedes pueden explotar mucho un paquete. Si no saben la metodología, si no saben qué ponerle, quitarle, etcétera, etcétera, no lo pueden explotar. Entonces la intención es conocer qué es el simple. Es el método simple. ¿Y qué utilizan? Volumen finito, utilizan volumen finito y técnicas para estabilizar el término convectivo. El término convectivo forma cambios muy bruscos, cambios, por ejemplo, de esta manera o pendientes de esta manera. Recuperar soluciones con esta forma es un reto muy fuerte. Hay técnicas y técnicas para hacer eso, numéricas, con diferentes estrategias. Entonces es así, esto es el reto a seguir. Y todos los problemas que les estoy diciendo son de convección dominante. Ese ha sido el reto, ¿no? Recuperar soluciones. Ok, entonces, ¿qué empezaríamos en un proyecto terminal para los chicos de licenciatura que ya les toca hacer proyectos terminales? Pues nada más resolver el problema de difusión, ponerle un poco de flujo de momento y un poco de energía térmica en uno, cuando mucho 2D, y problemas de convección y difusión, pero con métodos de volumen finito y las técnicas para estabilizar el término convectivo que está utilizando el ANSYS, que utiliza el simple. ¿Sí? Esa es la segunda propuesta. El tercer problema que les voy a mencionar es uno muy fácil, es un problema de Poisson con condiciones de frontera tipo Dirichlet en un cubito en 3D, pero aquí lo que nos interesa es la parte de álgebra lineal numérica. Es la parte de, no se los he dicho, pero es que ya no me dio tiempo, para hacer la simulación de un problema transitorio, resolver esos sistemas de ecuaciones que les dije en cada paso de tiempo, se lleva del 70 al 90% del tiempo de CPU. Entonces, si alguien quiere tener un simulador en tiempo real, lo que tiene que atacar es la parte de álgebra lineal numérica, la parte de resolución
de esos sistemas de ecuaciones. Es la parte así pesada, digamos, y que en MATLAB no se puede hacer. Se tiene que ir a un lenguaje de alto nivel, C, Fortran, C++, ¿ok? Entonces, y se tiene que ir forzosamente a trabajar en paralelo, ¿ok? Entonces, la tesis de Rodolfo fue darle estructura, o sea, crear toda la estructura en paralelo para un problema muy sencillo, porque a partir de esa estructura se puede generalizar a un problema transitorio. Va a ser un modulito, digamos, para un problema transitorio. Entonces, si nosotros resolvemos ese problema con toda esta herramienta de elemento finito, nos va a llevar a un sistema de ecuaciones que se tiene que resolver. Entonces, su algoritmo lee los datos de la malla, construye el sistema de ecuaciones una vez que se utilizó el elemento finito y utiliza técnicas para resolver. Esta matriz en particular es simétrica definida positiva. Para sistemas muy grandes, donde pensamos que sistemas grandes son de millones de elementos, millones de ecuaciones, entonces lo mejor es utilizar gradiente conjugado, ¿sí? Lo mejor es utilizar gradiente conjugado y calcula el error. Y lo que hizo aquí es ver el perfil del algoritmo. Resolver con gradiente conjugado se lleva el 64.8% del tiempo de ese tema. Es muy costoso resolver. Esto nada más es estacionario, es una vez que lo resuelven. Imagínense en decenas de miles de pasos de tiempo en donde en cada paso de tiempo se tiene que resolver este problema. Entonces, eso se vuelve sumamente pesado, ¿no? En un problema que yo resolví más o menos en el 2004, el problema de filtros de carbón activo nos llevaba a resolver un sistema de 30.000, 40.000 ecuaciones en una Origin 3000 con 8 procesadores, que era la tecnología de esa época y del grupo donde estaba en esa época. Nos llevaba casi un mes resolverla con Cholesky, que es algo que viene de métodos numéricos, ¿sí? Después la pudimos reducir con descomposición de dominio, la pudimos resolver con varias técnicas pudimos resolver a 3 días y después con descomposición de dominios a un día y cachito. Pero un día, o sea, ¿se dan cuenta de eso? Es algo muy fuerte, ¿no? Aquí ya lo pueden resolver en cómputo en paralelo en media hora, en una hora, 30 millones de ecuaciones, ¿ok? Entonces, la tecnología también ha avanzado mucho, ¿no? Existen dos paradigmas en cómputo en paralelo: memoria distribuida y memoria compartida. Memoria compartida, en memoria compartida ustedes tienen su PC, esa PC tiene un quad-core, ese quad-core tiene 4 procesadores. Entonces, si ustedes se bajan en una PC a ese quad-core, a ese nivel de procesador, pueden compartir la memoria que tiene su PC, ¿sí? Entonces, a eso se le usa la misma memoria para diferentes cores, ¿ok? A eso se le llama memoria compartida. Ya traigo un lápiz. Ok, ¿qué operaciones podemos hacer?